Fíjense, hablaba Chema en la radio de la subida de los precios de los carburantes por cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, que tienen que ver con los conflictos bélicos. Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar con la entrevista que tenemos preparada. Y es que la predicción política es algo que seguro manejan o les gustaría manejar a los estrategas políticos o asesores. Imagínense, tal y como está el panorama político actual, si no les gustaría más de un partido saber qué pasará en el futuro. Es un tema muy interesante que recoge Manuel Torres Soriano en su libro Espejismos del Mañana, promesas y fracasos de la predicción política, y que está ahí con nosotros. Buenos días, Manuel, bienvenido. Buenos días. Viendo cómo estábamos hace un minuto con el debate, la tertulia política, ¿alguien podría predecir lo que ha pasado y lo que está pasando en la situación política, por ejemplo, de España? Bueno, yo creo que no sería razonable ni siquiera hacer predicciones de qué pasará esta tarde. Eso te iba a preguntar, ¿por qué? Entonces, esto también reafirma un poco la tesis que mantengo en el libro de que no tenemos que obsesionarnos con intentar tener una proyección y una especie de mapa de hacia dónde van los acontecimientos, porque el futuro, por definición, no existe, no está definido, y el principal error es empezar a actuar como si realmente tuviésemos algún tipo de referencia de lo que va a pasar, porque eso al final nos termina anclando en determinadas formas de actuar que nos quita agilidad o al menos la capacidad de adaptarnos a medida que los acontecimientos se van concretando, y resulta que puede ser que nos encontremos en una situación más precaria de la que habíamos podido tener si no nos hubiésemos empeñado en hacer esas proyecciones sobre el futuro que al final nunca se cumplen. Es decir, si hay algo que podemos saber sobre las predicciones es que todas fallan. Todas fallan, ni con la inteligencia artificial se puede solucionar eso. Bueno, ese es uno de los temas principales del libro, porque hay una especie de constante, y es que a todos nos encantaría tener esa herramienta, ¿no? Sí, esa como los guionistas de Los Simpsons, ¿no? Que siempre predicen. A todos nos encantaría tener, aunque fuese algún tipo de pista de hacia dónde pueden ir los acontecimientos. Y esto es una constante a lo largo de la historia reciente. Cada cierto tiempo hay un periodo de optimismo donde dice, ahora sí que tenemos esa herramienta que hace una década no existía y que nos permite por primera vez hacer una proyección científica basada en elementos objetivos y no sin tener que aludir a elementos sobrenaturales o mágicos, etc. Y la inteligencia artificial es precisamente lo que explica esa nueva etapa de optimismo. Ahora sí, ahora donde los humanos son incapaces de librarse de sus sesgos, de sus limitaciones, donde no era posible abordar esas cantidades masivas de datos que existen porque son inabarcables, pues esta nueva inteligencia que parece que no tiene límites, pues va a ser capaz de encontrar esas tendencias que los humanos no somos capaces de indagar. Y mi tesis nuevamente es que ese optimismo va a terminar como ha terminado el optimismo de décadas pasadas, que es en la decepción. Sí, ¿no? Eva, Jaime, ¿queréis aprovechar que tenemos aquí a Manuel para preguntarle? Sí, yo quería preguntar un poco al hilo de que se utiliza la inteligencia artificial para poder predecir más, pero no sé si ahora también que con todos los estudios demoscópicos, casi todos los partidos parece que conocen perfectamente cómo es el votante, cómo cambia cada semana, hacen encuestas, pero en todas estas variables están metidos también a la hora de hacer las estrategias y de poder ver los resultados. ¿Cómo influyen también todos los bulos, las fake news? ¿Cómo eso también influye muchas veces en el propio votante y cómo también lo pueden utilizar los propios partidos? ¿Todo eso está metido en estas cocteleras ahora que se utilizan para tratar de predecir un poco por dónde van a ir las tendencias? Sí, de hecho, en todas esas herramientas de predicción, en este caso electoral, que es al final una metodología que está muy consolidada, que lleva mucho tiempo empleándose, pues siempre existe esa visión de que cuantas más variables introduzcamos, cuantos más datos podamos utilizar, pues al final más evidente o debería ser más fácil tratar de anticipar qué va a suceder. Y esto lo que ha producido es una especie de saturación de información. Es decir, da igual que mezclamos 100 nuevas variables, que empecemos a barajar datos que en principio no tienen nada que ver con el comportamiento político, que al final la sorpresa aparece una y otra vez. Y prueba de ello es que los políticos, yo creo que cada vez confían menos en los sondeos. Y no porque tengan dudas sobre que metodológicamente no están bien hechos, sino porque tenemos ya una trayectoria reiterada una y otra vez de esa supuesta sorpresa, ¿no? Los sondeos no nos decían que iban a pasar esto. Bueno, es
que el error está en creer que el sondeo es una imagen de un futuro que va a suceder y que el problema está en que algo se ha hecho mal, ¿no? Si al final la imagen no coincide con lo que ha sucedido, es que se ha hecho mal, ¿no? El problema está en creer que tú puedes tener ese relato exacto de lo que va a pasar mañana. Jaime. Sí, yo hablando precisamente de las variables, me gustaría saber qué jerarquía se le puede dar a cada una, y en concreto te pongo 3, que son precisamente los sondeos que acabas de mencionar, que muchas veces vemos que no sé si por cocinado o por interés, pues luego no sale lo que todo el mundo apuntaba. Las redes sociales, que bueno, parece que son un factor, recientemente ya no tanto, pero bueno, que son muy desequilibrantes por el hecho también, pues bueno, pues que a veces dan pábulo a bulos o a veces cogen tendencias que no estaban previstas, y luego los medios tradicionales. Entonces, no sé si jerarquizáis o si simplemente son variables que se suman a todas las que analizáis. Lo digo en el sentido de pues, que parece que las redes sociales predominan mucho más o influyen mucho más sobre los dos a priori. No sé si es así. Sí, aquí a veces el problema se da en que nos obsesionamos con el valor que tienen determinados datos, en ocasiones no porque el dato sea tan importante, sino porque es accesible. Es decir, lo que sucede en redes sociales es que visualmente parece que tenemos un reflejo de lo que la gente opina, de cómo interactúan entre ellos, de cómo asumen determinados temas de actualidad. Y es algo que incluso podemos cuantificar y podemos contabilizarlo y ver tendencias, y dedicar, se está hablando mucho de este tema. Bueno, eso es muy atractivo. Pero claro, el problema es, ¿y qué sucede con toda aquella gente que no refleja su forma de pensar en algo que podemos visualizar? Por ejemplo, WhatsApp, como herramienta de comunicación, es un auténtico agujero negro. Es decir, hay millones de interacciones que suceden ahí y que no podemos cuantificar, que no podemos hacer tendencia de lo que la gente está compartiendo, y por eso parece que no le prestamos atención. O sea, se presta mucha atención, por ejemplo, a Twitter, que por su diseño es accesible, es una información que ni siquiera hay que ser seguidor de una persona o parte de su red para poder visualizar, y eso tendemos a sobrerepresentar la importancia que tiene la discusión en esos ámbitos y pasamos muy por encima de aquellos ámbitos de los que no tenemos datos. Pues eso es una forma de equivocarse sobre el futuro, y prueba de ello es que muchas de estas proyecciones, por final dice, bueno, pero es que la discusión en esta red social es muy clara, la gente lo está tomando de una manera, bueno, la gente luego va a votar y encontramos otra cosa y dice, ¿y esto cómo ha pasado?, ¿no? Bueno, pues el problema está en el peso que le damos a determinados datos en ocasiones porque tenemos acceso a esos datos y tendemos a pasar por alto de aquello sobre lo que no tenemos constancia. Manuel, desde tu perspectiva, hay una cosa que siempre destacamos aquí en el programa y es la tremenda polarización que estamos viendo en la política y sobre todo el nivel de violencia verbal al que se está llegando. Tú como experto, ¿cómo valoras que esté pasando esto? ¿Por qué sucede? Bueno, el explicar por qué sucede quizás es la parte más difícil. Sí. El efecto que genera es algo bastante más fácil de intuir. Al final, una democracia con esos niveles de polarización no es una democracia sana. Eso es un enorme problema, porque la democracia al final se parte de la idea de que el ciudadano, pues, cuando ejerce sus derechos políticos, sobre todo cuando vota, va a exigir cuentas, va a premiar a los que cree que está haciendo bien, va a castigar a los que cree que lo están haciendo mal. El político tiene que estar siempre pensando en términos de cómo va a digerir su comportamiento el elector, pero cuando nos movemos en una política de trinchera, donde al final uno políticamente se define en términos de estos son los míos, estos son los demás, el nivel de exigencia desaparece. Es una lucha entre diferentes tribus, y por lo tanto lo que hagan los míos es indiferente, es decir, eso no va a cambiar mi comportamiento político. Y eso no es sano. Digo, una democracia no puede funcionar bien con esos niveles de polarización. ¿Y el qué lo explica? Bueno, pues yo creo que es muy complejo, pero hay una tendencia que yo creo que no le hemos dado suficiente importancia, y es la propia responsabilidad de los políticos. Sí. Es decir, esto se puede fomentar. La polarización no es un fenómeno ambiental, no es son unas nubes que han dejado unas precipitaciones, sino que el político la puede generar porque en el corto plazo es beneficioso. Es decir, es una forma también de protegerse frente a tus propias acciones.
en el largo plazo deteriora el sistema. Y yo creo que hace falta una clase política que sea consciente de que ese tipo de prácticas son muy peligrosas para todo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, muy interesante. Espejismos del mañana, promesa y fracaso de la predicción política, sobre todo para los que les guste la política y para nosotros que nos dedicamos a esto. Está muy bien que nos tires muchos mitos, porque hay muchas veces que tenemos castillitos montados y pensamos que todo está hecho y que todo se puede predecir y no. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Un placer. Gracias, gracias. Bueno,